Bien. Ayer habíamos llegado a ver con ayer hasta los requisitos subjetivos de los instrumentos públicos, ¿sí? Vamos a tener acá, chicos, la clase de ayer, Viole, Dani estuvo ayer, está subida en YouTube, ¿sí? Ahí pasé el link en el grupo de WhatsApp, en donde pueden acceder. Y en la descripción del grupo de WhatsApp está el link para que puedan ir al canal de YouTube, en donde van a estar subidas estas clases extras que agregamos y que están grabadas, ¿bien? Entonces, habíamos llegado a ver hasta los requisitos subjetivos, perdón. Ahora vamos a ver los requisitos objetivos, ¿sí? Para hablar de la validez de un instrumento público, lo que estamos viendo, Viole, acá era la forma justamente de los actos jurídicos, ¿sí? ¿Qué forma deberían de revestir? Primero, ¿qué es lo que es una forma del acto jurídico? Eso está en la clase grabada de ayer. Y después la clasificación, instrumentos públicos privados, que después vamos a continuar viendo acá. Entonces, la validez de un instrumento público va a estar supeditada al cumplimiento de ciertas formalidades. Para que un instrumento público sea válido, tiene que cumplir con ciertas formalidades. Estas formalidades, ¿quién las establece? La ley, ¿sí? Y vamos a tener que, dentro de los requisitos objetivos, vamos a encontrar la firma de los interesados y del oficial público, el cumplimiento de las formalidades en la redacción del instrumento y la presencia de testigos, dado el caso, ¿sí? Entonces, estos tres requisitos son los requisitos objetivos, que sumados a los requisitos subjetivos, son necesarios que estén, ¿sí?, para hablar de la validez de un instrumento público, ¿sí?, para que un instrumento público sea considerado como tal y sea válido. ¿Bien? Dijimos Marce, que... Sí, oye. Perdón que te interrumpa. Quería aclararle, sobre todo para Viole, que no estuvo ayer en la clase, que cuando hablamos de requisitos subjetivos, hace referencia a la idoneidad y a la competencia que debe tener el oficial público. Cuando hablamos de requisitos objetivos, hace referencia a la forma que debe cumplir este instrumento para que sea válido. Pero tanto requisitos objetivos como subjetivos tienen que estar presentes siempre para que ese instrumento público sea válido. Bien. Quería aclarar sí, eso bárbaro, antes de que sigas. Sí, mejor así recordamos un poco de lo de ayer. Bien, entonces, primer requisito objetivo, la firma de los interesados y del oficial público. Para que el instrumento sea válido, justamente tiene que ser firmado, obviamente, por las partes que intervienen en él y por el oficial público. Supongamos, un ejemplo de un instrumento público, una escritura pública. Yo vendo mi casa a Violeta y vamos los dos a firmar, ¿sí?, esa escritura pública. Entonces, para que ese instrumento, que lo llamamos escritura pública, para que ese instrumento público llamado escritura pública sea válido, es necesario que esté la firma de las partes. Yo, como vendedor de la casa, Viole como compradora de esa casa. Y a la vez la firma de quién? Del oficial público, en este caso del escribano público. ¿Bien? Luego vamos a tener acá en el artículo 290 del Código Civil y Comercial, nos dice: son requisitos de validez del instrumento público la firma del oficial público, de las partes y en su caso de sus representantes. Si alguno de ellos no firma por sí mismos o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Supongamos que Viole vive en Buenos Aires, manda entonces a un representante a que firme por ella, ¿sí? Entonces tal vez no esté la firma de Violeta, pero sí la de su representante. ¿Bien? ¿Qué estoy hablando acá? Representación, que lo terminamos de ver, es la última parte de la unidad 10 que vimos ayer también, ¿sí?, que está grabada en la clase en YouTube. Si alguno de las partes o el oficial público no firma, ¿sí?, ya sea por sí mismo o a ruego, esto de la firma a ruego ya lo vamos a ver, el instrumento va a carecer de validez para todos. Obvio, ¿qué sentido tiene una escritura pública en la cual yo, vendedor, firme, y el comprador no firme? O sea, no tiene sentido, carece de validez para todos, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. En segundo lugar, como requisito objetivo, el cumplimiento de las formalidades en la redacción del instrumento, ¿sí?
al momento de redactar un instrumento público, no es lo mismo que un instrumento privado, ¿sí? Si yo me junto con vos, Daniel, a firmar un contrato de compraventa en donde yo te vendo una bicicleta y la firmamos en el bar de la esquina, lo vamos a firmar hasta en papel servilleta si queremos, ¿se entiende? No hay una formalidad. Ahora, si yo te quiero vender mi casa, por ejemplo, que la ley establece como requisito la escritura pública para enajenar un inmueble, ¿sí? Entonces sí vamos a tener que revestir ciertas formalidades. ¿Bien? Un contrato firmado entre las partes, escrito a mano en lapicera, no deja de ser un instrumento privado, ¿sí? Ahora, como hablamos acá de un instrumento público, entonces va a tener este instrumento público ciertas solemnidades o formalidades, perdón, que tiene que respetar según lo establezca la ley, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 294? De efectos de forma. Carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entre líneas y alteraciones en partes esenciales, si no están salvadas antes de la firma requerida. Si el escribano se puso a redactar la escritura y hay un error, tiene que volver a imprimirla, no puede tener tachaduras o agregados o lo que fuera, ¿sí? Y si lo tuviese, tiene que hacerse la salvedad necesaria antes de que las partes firmen. Supongamos que ante la redacción de un instrumento público, el oficial público se equivoca, hace la salvedad, ¿sí? Y abajo pone salvo, párrafo tanto, línea tanto, error, lo que fuera, ¿sí? Hace la salvedad de que esa borradura o esa tachadura la hizo él como oficial público frente a las partes y que las partes están de acuerdo con esa enmienda que se haya hecho, ¿sí? Entonces después firman las partes. Ahora, si está la firma y debajo la salvedad, va a carecer de validez. ¿Sí? El instrumento público tiene que respetar las formalidades. En principio, entonces, ¿cuál es el principio? No puede tener enmiendas, agregados, borraduras, entre líneas o alteraciones. ¿Sí? En caso de que las tengan, deben estar debidamente salvadas antes de las firmas. ¿Antes de las firmas de quiénes? De las partes y del oficial público. ¿Se entiende, chicos? Viole, Daniel. Bien. Viole, ¿vamos bien? Sí. Bien. La presencia de testigos, por otro lado. Vamos a tener que el testigo instrumental es la persona capaz cuya presencia es exigida por la ley en determinados instrumentos públicos. La presencia de testigo no está en todos los instrumentos públicos. Si yo voy y firmo la escritura, no requiero testigos. Ahora, si yo voy y contraigo matrimonio en el registro civil, el acta de matrimonio es un instrumento público. ¿Sí? La libreta de familia es un instrumento público. ¿Bien? Y cuando yo contraigo matrimonio, se requiere la presencia de 2 testigos. ¿Sí? 2 testigos si es dentro del registro, 4 testigos si es fuera del registro. Por ejemplo, ahora que está de moda también casarse en el salón de fiestas o en el campo o en la quinta donde se haga la fiesta. Bueno, cuando va el funcionario del registro público a celebrar ese matrimonio, se requieren en vez de 2 testigos, 4 testigos. ¿Sí? Bien, entonces, en ese supuesto, el acta matrimonial que redacte el oficial público requiere la presencia de testigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presencia de testigos, ¿sí? Da una mayor o implica una mayor exigencia, ¿sí? A la hora de confección de ese instrumento público, ¿sí? Esos testigos también van a firmar ese instrumento público. ¿Y qué implica que yo como testigo firme en el acta de matrimonio de mi amigo que se está casando? Que yo estoy dando fe de que lo que está aconteciendo frente a mis ojos es cierto. ¿Se entiende? Pero no todos los instrumentos públicos requieren la presencia de testigos. Eso aclárenlo, si lo tienen impreso en el punto 3, pónganlo en grande, ¿sí? No todo instrumento público va a tener presencia de testigos, ¿sí?
Bueno, hasta acá vimos entonces que el instrumento público tiene los requisitos subjetivos de idoneidad, competencia, de los cuales hablábamos ayer, y los requisitos objetivos que hacen justamente a la forma de ese instrumento público. ¿Cómo tiene que ser plasmado ese instrumento público para que sea válido? Ahora, para que un instrumento público sea válido es necesaria la concurrencia tanto de los requisitos subjetivos como de los objetivos. ¿Bien? Lo que vamos a ver ahora es la sanción por inobservancia de las formalidades legales. ¿Qué sucede si yo no cumplo con las formalidades previstas por la ley a la hora de confeccionar un instrumento público? ¿Sí? La inobservancia, es decir, no observo las formas que la ley establece. La ley me dice que tal instrumento público tiene que tener ciertos recaudos o requisitos. ¿Sí? Por ejemplo, el acta de matrimonio tiene que tener ciertos requisitos. Si yo no cumplo con esos requisitos, ¿cuál es la sanción que se establece? La nulidad del acto. ¿Sí? La nulidad del acto. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Ahora, ¿qué validez va a tener ese instrumento que no tenga la forma de vida? ¿Sí? No se respetó la formalidad, la forma que establece la ley. El instrumento que no tenga, que no respete la forma de vida, va a valer, no obstante, como instrumento privado. ¿Sí? Ahora, tiene que estar firmado por las partes. Bien, vamos con un ejemplo. Firmamos un boleto de compraventa frente a un escribano público. ¿Sí? Porque así decidimos hacerlo, firmamos el boleto de compraventa en donde yo me obligaba a venderle el auto o mi casa a Violeta. Lo firmamos frente al escribano público. Resulta que ese boleto de compraventa no respetó las formalidades, ese proceso frente al escribano público. El escribano público no lo sentó en su libro de protocolo, por ejemplo, o distintas cuestiones. Ese boleto de compraventa, no obstante, ¿sí?, va a tener validez entre Violeta y entre mí, ¿sí?, pero como carácter de instrumento privado, siempre y cuando, obviamente, esté firmado por los dos. Bien, entonces, el instrumento público que no respete las formalidades de la ley tendrá, no obstante, validez de instrumento privado si fue firmado por las partes. Ahora, la pregunta que ustedes se pueden hacer es, sí, ¿qué diferencia hay entonces entre el instrumento público y el instrumento privado? El instrumento público hace fe pública, ¿sí? Y ahí ya lo vamos a ver. Por eso la importancia del instrumento público, justamente la fuerza probatoria. Los instrumentos públicos dan fe pública, es decir, autenticidad de lo que está plasmado en el documento, en el instrumento, ¿sí? No tengo un modelo acá de escritura, chicos, porque si no estaría bueno ver el modelo de escritura pública. El instrumento público, entonces, al celebrarse frente a un oficial público, frente a un escribano público, los escribanos públicos son fedatarios del Estado. ¿Qué quiere decir? Que dan fe de todo lo que acontece frente a ellos. Esto hacen los escribanos. Por eso cuando, por ejemplo, ven el programa de Marcelo Tinelli, Bailando con un sueño, lo que sea, cuando alcanzan los resultados de las llamadas telefónicas, vieron que siempre Tinelli dice, acá viene el escribano. Bueno, como es un concurso, ¿sí?, está todo certificado por escribano. Los resultados de las votaciones de las llamadas telefónicas tienen que estar certificados por escribano público. ¿Qué es lo que hace el escribano público? Da fe, ¿sí?, da fe de que todo lo que aconteció frente a sus ojos es verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? La figura del escribano público lo van a ver en derechos reales. ¿Cómo, Daniel? No, que sí, profe, que sí. Bien. Si no es nulo el acto, ¿verdad? Como dijo antes. Exacto, sí. Va a ser nulo el acto cuando para la celebración del acto me requiere la ley ciertas formalidades que yo no las respete. ¿Sí? Bien, entonces, el instrumento público justamente dan fe pública, es decir, que gozan de autenticidad. ¿Qué quiere decir? Que se presume a prima facie, sin discutirlo, que todo lo que está escrito en él, ¿sí?, es verdadero. Bien, esto en principio, ya vamos a ver qué puede llegar a suceder.
¿Qué nos dice? Cuando el instrumento aparece como regular en cuanto a sus formas, se presume auténtico. Bien. Ahí, Daniel, ¿puedes leer el artículo 296? ¿Ahí me escucha bien, profe? Sí, ahí sí. Artículo 296. Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe. A. En cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él, o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. Hasta ahí. Entonces, el instrumento público hace plena fe. ¿Qué quiere decir? Que lo que está plasmado en ese instrumento lo voy a considerar como verdadero. Eso quiere decir hace plena fe. ¿Sí? ¿Y en cuanto a qué va a ser plena fe? En cuanto a qué voy a considerar que de lo que está escrito en ese instrumento público es verdadero. ¿Sí? Bueno, en cuanto al acto que se realizó, esta compra-venta entre Violeta y entre mí que le vendí mi casa. La fecha, el lugar que se realizó, los hechos, ¿sí? Que el oficial público haya enunciado como cumplido frente a él. Es lo que yo les digo, el escribano público, ¿qué es lo que hace? Da fe de todo lo que acontece frente a él, ¿sí? El funcionario del registro civil, cuando celebra el matrimonio, también está dando fe de que está celebrando este matrimonio, ¿sí? Daniel, el inciso B. No se te está escuchando, Daniel. Perdón, leía yo y no había sacado el micrófono. Voy de nuevo, ve. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario. Bien. Entonces, también va a dar plena fe el instrumento público de las declaraciones que estén plasmadas de este instrumento público, ¿sí? De las convenciones, de los pagos, si Violeta ya pagó la casa o no, de los reconocimientos enunciados de hechos, ¿sí? Que estén plasmados en el instrumento público. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien, el contenido del instrumento público. Vamos a tener que los hechos cumplidos por el oficial público o pasados ante su presencia, ¿sí? Gozan de plena fe. Se presume auténtico, de allí se deriva su fuerza y eficacia probatoria, ¿sí? Esto es lo que yo les venía diciendo, todo lo que acontece frente al oficial público, ¿sí? Y el oficial público lo plasme en un instrumento y lo firme, va a presumirse auténtico, verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque aconteció frente a un escribano público. El escribano público es fedatario del Estado, otorga fe pública. Entonces, cuando el escribano público firma un instrumento en donde yo le transfiero la propiedad de mi casa a Violeta, ¿sí? Ese acto va a gozar de fe pública, porque el escribano está dando fe de lo que aconteció frente a sus ojos, ¿sí? De lo que aconteció o pasó frente a él, que era que yo le estaba transfiriendo la propiedad de mi casa a Viole, ¿sí? Y por eso el instrumento público va a tener fuerza y eficacia probatoria, siempre en cuando no prospere, ¿sí? Una acción de falsedad, que ya la vamos a ver a continuación, ¿sí? Acá. La acción de impugnación de falsedad. El instrumento público sí goza de plena fe, ¿sí? ¿Qué quiere decir de plena fe? Me da autenticidad a lo que está plasmado en él. Ahora, puede llegar a proceder, voy de vuelta, chicos, para que les quede clara la idea. El instrumento público da plena fe, que quiere decir que da u otorga este carácter de autenticidad a todo lo que esté plasmado en él, siempre en cuando no prospere una acción de impugnación de falsedad. ¿Sí? Y cuando digo no prospere, siempre en cuando no prospere, para que una acción de impugnación de falsedad prospere, es necesario que se dicte sentencia. Ya vamos a explicar esto. ¿Sería como hacer una denuncia, profe? Sí, exacto. O sea, sí, no es más que una denuncia
frente a los tribunales correspondientes, solicitando justamente esta acción de impugnación de falsedad. O bien una denuncia o, por ejemplo, vamos al ejemplo, ¿sí? Firmamos la escritura con Viole de la venta de mi casa en donde Viole la compra. Llegado el momento yo no entrego la casa, ¿sí? ¿Qué puedo llegar a hacer yo cuando Viole primero me va a demandar a mí para que le entregue la casa? ¿Sí? Primero Viole me demanda a mí para que yo entregue la casa. Yo como contestación de esa demanda puedo emprender esta acción de impugnación de falsedad, diciendo que el instrumento público que presentó Violeta como prueba es falso, ya sea material o ideológicamente hablando. Esto de material e ideológicamente ahora lo vamos a ver. ¿Estamos ubicados, chicos? Daniel. Y ahí sería también, o sea, un problema para el tercero, ¿verdad? Ya vamos a llegar a los terceros, pero acá no hay terceros, ¿eh? En el ejemplo que yo di es Viole y yo y nadie más. Ah, pensé que era que se lo había firmado el escribano público a ese pacto o a esa compraventa entre Viole y usted. No, no, no. Acá no hay terceros. Ya vamos a llegar a los terceros. Vamos con la Listo. acción de impugnación, ¿sí? Esta acción de impugnación de falsedad, ¿sí? En la mayoría de los casos se imputa al funcionario público interviniente por delito, porque si supongamos, porque si decimos que el oficial público del registro civil o el escribano público son personas que dan fe de los hechos que acontecen frente a él y dan fe en nombre del Estado, ¿sí? Entonces, si intervinieron en un instrumento falso, ¿qué voy a hacer yo también? Bueno, imputar a ese funcionario público como interviniente en un delito. ¿Cuál es el delito? Falsificación del instrumento, falsificación de documentos públicos, ¿sí? ¿Cuál es el fin de esta acción de impugnación de falsedad? Desvirtuar la eficacia probatoria del instrumento, ¿sí? Entonces, yo a través de la acción de impugnación de falsedad lo que voy a intentar es quitarle eficacia probatoria. ¿Qué eficacia probatoria tiene un instrumento público? Chicos, lo estuve diciendo 1000 veces hasta recién, hasta la diapositiva anterior. ¿Qué eficacia probatoria tiene? Fe pública, dan fe pública, gozan de autenticidad. Esa es la eficacia probatoria. Entonces yo cuando impongo una acción de impugnación de falsedad a este instrumento, ¿qué estoy intentando hacer? Quitarle esa eficacia probatoria. ¿Cuál es la eficacia probatoria? Que ese instrumento deje de gozar de fe pública o de autenticidad. ¿Y por qué? Porque es falso. ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Bien. Esta falsedad puede ser o bien material o ideológica, ¿sí? Material cuando el instrumento ha sido formalmente adulterado, ¿sí? Falsificado, alterado o tenga supresión, ¿sí? Entonces, cuando el documento fue falsificado, alterado o tuvo alguna supresión, hablamos de una falsedad material. ¿Bien? En mi documento lo altero y le cambio el número del DNI y la fecha de nacimiento, para parecer o figurar más joven, ¿sí? Bueno, una alteración a un documento, ¿sí? En este caso el DNI. Ideológica se determina por la falta de veracidad en su contenido, ¿sí? Siendo el instrumento formalmente válido. Presten atención, la ideológica, acá vamos a tener que la material, la falsedad material, se da sobre esta falsificación o alteración que hay sobre el documento, pero no sobre el contenido en sí, sobre la voluntad manifiesta por las partes. En cambio, la ideológica, ¿sí? Hay una falta de veracidad en su contenido mismo, pero puede que formalmente sea válido. ¿Qué quiero decir con esto? Puede que la escritura pública, ¿sí? Tenga falta de veracidad en su contenido. ¿Por qué? Porque yo le dije a Viole que le voy a vender mi casa que está en Carlos Paz y la escritura pública ni registra tal vez la dirección de la casa vendida, ¿sí? O tiene una dirección falsa, que no existe esa dirección. Resulta que va Viole
tras la sierra donde se ubicaba la casa y no la encuentran la dirección. Entonces hay una falta de veracidad en su contenido, pero en cuanto a los requisitos formales que la ley me establece para que esa escritura sea escritura, fueron respetados. Fue celebrado frente a un escribano público, el escribano público la redactó, las partes lo firmaron, el escribano público la firmó y el escribano público la asentó en su libro de protocolo, ¿sí? Entonces, formalmente, esa escritura pública reviste los requisitos, cumple con los requisitos formales que la ley establece. Ahora, en cuanto a su contenido, hay algo que es falso, ¿sí? Yo le vendí una casa a Viole, pero resulta que cuando va a esa dirección ni existe. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. Para que la fe del instrumento público caiga, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué persigue la acción de impugnación de falsedad? ¿Qué persigue esta acción? Persigue a ver, para que ustedes entiendan el concepto de acción. La acción es cuando a mí me demandan para algo y yo emprendo esa acción, por ejemplo. Me demanda Daniel con un instrumento de prueba y yo emprendo una acción de impugnación para que se lo declare falso ese documento, ¿sí? O no hay necesidad de que alguien me demande. Puedo yo directamente solicitar una acción de impugnación de falsedad. Entonces dijimos que esta acción, ¿qué finalidad persigue? Desvirtuar la eficacia probatoria del instrumento. ¿Cuál es la eficacia probatoria del instrumento? La fe que el instrumento da, la autenticidad. Entonces, a través de esta acción de falsedad, ¿yo qué voy a intentar? ¿Sí? Voy a intentar que ese instrumento deje de tener ese carácter de autenticidad, de veracidad. ¿Bien? Pero para que ese instrumento deje de tener ese carácter de autenticidad, de fe pública, de veracidad, es necesario que se dicte sentencia. Hasta tanto el juez no dicte sentencia, el instrumento sigue gozando de fuerza probatoria. ¿Sí? Para que el instrumento deje de tener su eficacia probatoria, es necesaria la sentencia del juez. ¿Sí? Yo emprendo la acción de impugnación hoy, 2020, y recién en 2021 el juez dicta sentencia. Bueno, desde hoy 2020 hasta el 2021, ¿sí? Ese instrumento siguió teniendo fuerza probatoria. Llegado el 2021, el juez me dice, sí, es falso, bueno, ahí cae recién la eficacia probatoria del instrumento. ¿Y por qué cae? En virtud de esta acción de impugnación de falsedad que yo entablé. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Es muy importante eso, por eso lo tienen marcado en rojo. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Yo sí. Bien, Viole, ¿vamos bien? Sí, Marta. Bueno. Entonces, veíamos nosotros instrumentos públicos, en primer lugar, que es lo que terminamos de ver ahora. Ahora vamos a continuar viendo los instrumentos particulares. Vamos a tener instrumentos particulares firmados y no firmados, ¿sí? Los instrumentos, entonces, instrumento público es todo lo que terminamos de analizar hasta recién con los requisitos subjetivos, objetivos, con el valor probatorio y con la acción de impugnación de falsedad. Eso es instrumento público, ¿sí? Primer cuadrito de este esquema. Ahora vamos a ver los instrumentos particulares, que algún anticipo ya lo vieron con ayer. Vamos a tener dentro de los particulares instrumentos firmados y no firmados, ¿sí? Aquellos instrumentos particulares firmados son los que se llaman instrumentos privados. Entonces, ¿el instrumento privado cuál es? ¿Qué es lo que es un instrumento privado? Bueno, aquel instrumento particular que esté firmado, ¿sí? Ahí vamos a tener el artículo 287 que nos dice instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. ¿Bien? Que lo tienen muy gráfico en este cuadrito. El instrumento particular puede ser firmado o no firmado. Bueno, pero el firmado es considerado instrumento privado. ¿Sí? Acá vamos a tener que estos instrumentos particulares gozan de amplia libertad a la hora de su redacción, era lo que yo les decía. No son como los instrumentos públicos donde la ley establece cierta
ciertas formalidades. El instrumento privado, las partes lo pueden redactar como quieren, ¿sí? Como quieren en cuanto a su forma. En cuanto a su forma, en cuanto a su contenido va a depender, ¿sí? Porque ¿qué no puedo alterar yo con mi voluntad particular o con la manifestación de mi voluntad? No puedo alterar el orden público, ir contra la buena fe, la moral, las costumbres, etcétera, ¿sí? Entonces, en cuanto a la forma, gozo de libertad para la redacción del mismo, en el instrumento privado, ¿sí? Distinto a lo que sucedía en el instrumento público, en donde si yo no respeto la forma, ¿cuál era la sanción que la ley establecía? La nulidad de ese acto. Si la escritura pública no reviste las formas, escritura pública es un instrumento público, no reviste las formas, entonces la ley, ¿cómo lo va a sancionar? Con la nulidad. Acá el instrumento privado no, ¿sí? Porque las partes tienen libertad en cuanto a su redacción. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien. Instrumento privado, el requisito de validez. Para que el instrumento privado sea válido, así como vimos que para que el instrumento público sea válido requiere o necesita requisitos subjetivos y objetivos, que ya los acabamos de ver, ahora vamos a ver que para el instrumento privado también tenemos un requisito de validez, que es la firma. ¿Sí? La firma es la condición esencial para la existencia de este acto, bajo forma privada, ¿sí? ¿Y qué es lo que es la firma? La identificación gráfica de la persona, ¿sí? La mera transcripción literal del nombre y el apellido no constituyen firma, sino que la firma justamente hace referencia a ese trazo escrito y peculiar mediante el cual la persona se ve identificada gráficamente, ¿sí? Esa rúbrica que yo hago, ¿sí? Que muchas veces es una distorsión de mi nombre o lo que fuera. ¿Bien? ¿Qué función tiene la firma en un instrumento privado? Entonces, para que un instrumento privado sea válido es necesaria la firma de las partes que intervienen en él. Si no, no tiene sentido. Ahora, ¿qué función tiene la firma? Va a tener dos objetivos. Primero, la imputación de la autoría del acto, ¿sí? Si yo contrato de alquiler, yo le alquilo un departamento a Daniel, ¿sí? Y firmo ese contrato de locación o de alquiler, como lo llaman. La firma que yo plasme ahí, ¿qué sentido va a tener? Imputarme la autoría de ese acto. ¿Qué acto? El alquiler de ese departamento, ¿sí? Que soy yo el que sí decidí alquilarlo, si yo firmé el contrato. ¿Bien? Y la demostración de una voluntad que concuerda con lo que está instrumentado. ¿Qué quiere decir esto? Si el contrato de alquiler me dice, Marcelo Bizarri, locatario, alquilará por el término de 2 años, bla, 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 un departamento a Daniel, ¿sí? Bueno, justamente yo con mi firma al finalizar el contrato voy a estar demostrando la voluntad o voy a estar demostrando que mi voluntad concuerda con todo lo que está escrito en ese instrumento. Yo firmo el instrumento al finalizar y ¿qué estoy haciendo con esa firma? ¿Qué sentido tiene esa firma? Justamente demostrar que mi voluntad concuerda con todo lo que está escrito en ese documento, en ese papel. ¿Sí? Estas son las funciones que tiene la firma. La firma como requisito de validez en el instrumento privado. ¿Sí? Y acá tenemos la firma a ruego y la impresión digital en los instrumentos privados. ¿Sí? En los instrumentos privados. Vos habías mencionado algo ayer de la firma a ruego en los instrumentos públicos, no sé si querías recordarlo. Sí, Marce, sí, habíamos hablado de algo de la firma a ruego. Decíamos que ya casi no se utiliza la firma a ruego y que generalmente se usaba cuando las personas no sabían leer ni escribir. Entonces, si tenían que formalizar algún acto por medio de instrumentos públicos, otra persona debía firmar por ellos. Esta persona que no sabía ni leer ni escribir autorizaba que otra persona firmara por ellos, pero cuando la otra persona firmaba, el oficial público leía a viva voz el instrumento y bueno, y la persona que no sabía leer o escribir o que tenía alguna discapacidad prestaba su aceptación para este acto.
Eso era la firma ruego, cuando otra persona firmaba por vos, porque vos no podías hacerlo. Bien, porque ya en esa primera parte algo se habló de firma ruego, por eso era para Sí, recordar más o menos lo que sí, estaba sí, visto allá. Acá no tenemos más de lo mismo, sino que simplemente es analizar esa firma ruego, en particular en el instrumento privado. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 313 del Código Civil y Comercial de la Nación? Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital, ¿sí? Entonces, si no puedo firmar o no sé firmar o lo que sea, impresión digital, ¿sí? O mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento, ¿sí? Entonces, cuando Bien, la persona... sí, sí. La firma ruego necesitaba también ese requisito, la presencia de los testigos, que no había mencionado. Ahí lo trata disyuntivamente. Puede dejarse constancia de la impresión digital. Si no es impresión digital, mediante la presencia de dos La testigos. presencia de los testigos. Por Bien. interpretación, por lo que se lee en el artículo 313, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces cuando la persona no sabe leer o no puede firmar o lo que fuera, ¿sí? O bien impresión digital o, como decía ayer, le pide a un tercero para que firme en nombre del interesado, de esta persona que no sabe leer o escribir, pero con la presencia de dos testigos, que también tienen que firmar el instrumento. ¿Bien? Bien, sí, esto lo que yo mencionaba ayer era respecto a los instrumentos públicos. Por eso quizás era el requisito esencial de la presencia de los testigos. Acá cuando hablamos de instrumentos privados sí lo trata de manera disyuntiva. Claro, sí, sí, sí. Es más formal, es más exigente en los instrumentos públicos. En el instrumento público. Bien, ¿quedó claro, chicos? La firma ruego a ruego tengan en cuenta que se da tanto en el público, que lo vieron ayer con ayer, ahí hay toda una introducción, y acá lo vemos en el instrumento privado. ¿Vamos bien? Profe, le puedo hacer una consultita, capaz que sea media tonta, pero... Sí, Daniel. En el ejemplo que dio anteriormente en instrumentos privados, el de locación, la firma de la persona al finalizar, ahí le entendí, sí, pero habitualmente esos instrumentos no son públicos. ¿El contrato de alquiler, Daniel? Sí. No, 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 no. Si yo alquilo, cuando se enajena el inmueble, sí es público. No, me pasó que he tenido que ir a firmar y me han hecho firmar un escribano justamente por un alquiler. Por eso ahí medio como que se me complicó. Cuando usted ponía, por ejemplo, de ejemplo el instrumento privado ahí justamente. Yo el contrato de alquiler incluso lo puedo hacer firmar entre partes sin necesidad de llevarlo a un escribano, ¿eh? Yo quiero alquilar una casa y lo firmamos con un contrato entre partes, un instrumento privado entre yo, dueño de la casa, y vos, inquilino. No es Listo. necesario la escrituración pública, digamos, no es necesaria la presencia del funcionario público. Después, Listo. obviamente, que ese contrato de alquiler celebrado entre particulares de esa forma va a tener mucha menos fuerza probatoria que aquel que sí haya sido celebrado frente a un escribano público. ¿Sí? Claro, Igual claro. contrato de alquiler, lo querés celebrar frente a un escribano público, en principio, bueno, bárbaro, hacelo, págale al escribano, toda la cuestión, pero claro, ese instrumento, ese contrato de alquiler celebrado frente al escribano público, obviamente que va a tener mucho más peso probatorio que el que firmaron el dueño y el inquilino en el comedor de la casa al entregarle la llave, ¿entiendes? Claro, profe, claro. Para cumplir algunas cláusulas, sí, ¿Quedó entiendo. claro, Daniel, ahí? Sí, de 10, de 10. Disculpen la ignorancia, pensé que únicamente se hacía eso mediante un escribano público. Gracias, profe. No, hay inmobiliarias o sea, conozco de personas que firman el contrato, lo firman entre ellos, ¿sí? Obviamente va a tener validez entre las partes y ya vamos a ver la fuerza probatoria en el instrumento privado. Aye, no sé si querías agregar algo. Sí, para sacarle la duda a Daniel,
el contrato, sea un contrato de locación o el tipo de contrato que fuera, no deja de ser un acuerdo de voluntad, está definido como un acuerdo de voluntad entre las partes. Las formas son libres, somos libres de establecer y de hacerlo de la forma en que nos convenga a ambos. En cuanto a lo que establece la ley, ciertas formalidades requeridas van a ser para actos en particulares, pero en principio existe la libertad de formas, así que es un acuerdo de voluntad entre partes. Por más que sea un contrato de locación o lo hagas por medio de una agencia inmobiliaria o frente a un escribano que le dará más formalidades al acto seguramente, pero no deja de ser un acuerdo de voluntad, un acuerdo entre partes. Bien. De 10, profe, de 10. Muchas gracias. Bien, Daniel. Igual está buena tu pregunta para identificar. Sí. Está muy bueno. Y justamente el peso que va a tener un instrumento público va a ser muy distinto al peso probatorio que va a tener el instrumento privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el instrumento público intervino o un oficial público o un escribano público. ¿Sí? Acá vamos a tener, nosotros analizamos la fuerza probatoria del instrumento público. ¿Cuál era la fuerza probatoria del instrumento público, chicos? Les pregunto a ustedes. La fuerza probatoria, la eficacia probatoria del instrumento público, ¿cuál es? Que fuera veraz. La buena Que dan plena fe. ¿Sí? Es decir, que lo que está plasmado en el instrumento es auténtico o veraz. Bien, chicos. Ahora, lo que acabo de decir es la fuerza probatoria del instrumento público, que lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver la fuerza probatoria del instrumento privado. ¿Qué efectos va a tener ese instrumento privado entre las partes y entre terceros? ¿Sí? Yo alquilo mi casa a Violeta, bueno, nosotros somos las partes, Daniel es un tercero. ¿Qué efecto va a tener ese contrato de locación como instrumento privado entre Violeta y entre yo como propietario de la casa y Daniel, que es un tercero? ¿Sí? ¿Qué efecto va a tener primero entre las partes? Bueno, ya les adelanté que el instrumento público no goza de la presunción de autenticidad que sí tienen los instrumentos públicos. El instrumento privado no tiene esta presunción de autenticidad. Yo no presumo la autenticidad y la veracidad del instrumento privado. En cambio, el instrumento público sí. La eficacia probatoria, y ustedes lo tienen bien remarcado porque eso es muy importante, la eficacia probatoria va a estar supeditada al hecho de que se establezca su autenticidad. Entonces, para que un instrumento privado tenga eficacia probatoria, ¿sí?, es necesario que pase por un proceso de autenticidad. ¿Cuál es este proceso de autenticidad? Proceso de autenticidad entre comillas, ¿no? ¿Cuál es este proceso? El reconocimiento de las firmas por parte de quienes lo suscribieron. Es decir, que yo diga, sí, yo, Marcelo Bizarri, firmé ese documento, ese contrato en el 2020. ¿Sí? Que venga Violi y diga, sí, esa firma, la firma que está en este contrato de alquiler, sí, es mía. Ese es el reconocimiento de la firma por parte de quienes lo suscribieron. O bien, mediante declaración judicial, que las tenga por reconocida como perteneciente a las personas que intervinieron. Cuando, por ejemplo, Violeta no acude a reconocer su firma en el instrumento, entonces va a ser el juez que va a declarar ese reconocimiento. Ya vamos a ver bien el tema de reconocimiento. Lo que tenemos que tener acá en cuenta es que el instrumento privado no goza de presunción de autenticidad como sí gozan los instrumentos públicos. La eficacia probatoria del instrumento privado, ¿sí?, se va a dar siempre en cuando exista el reconocimiento de las firmas por parte de quienes lo suscribieron o de la declaración judicial pertinente. ¿Bien? Entonces, la autenticidad del instrumento privado, lo tienen remarcado en el cuadro naranja al finalizar la diapositiva, la autenticidad del instrumento privado va a depender de este previo reconocimiento de las firmas. Que las partes digan, sí, esa firma que está en ese instrumento es mía. ¿Bien? Y acá vamos a ver el tema de reconocimiento. ¿Sí? Quiero ver si... Bien.
chicos, les voy a pedir 5 minutos solamente, por el tema de la voz y demás. Hacemos no más de 5 minutos para ya terminar esta parte y poder empezar con la unidad 2. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Continuamos entonces, ahí comparto pantalla. Bien, entonces dijimos que para que el instrumento privado tenga autenticidad es necesario que acontezca ¿qué cosa? El reconocimiento de las firmas que estén en ese instrumento privado. ¿De las firmas de quiénes? De las partes, ¿sí? De ese acto jurídico. Y así vamos a tener el reconocimiento extrajudicial y el reconocimiento judicial. El reconocimiento extrajudicial, ¿sí? Vamos a tener que es cuando las partes, ¿sí? Reconocen esa firma, ya sea por una carta documento, por reparticiones administrativas, por telegramas, sin llegar a la vía judicial, sin llegar frente a un juez. No requieren de la presencia de un juez para reconocer la firma, sino que lo hacen a través de carta documento o lo que fuera, ¿sí? No llegan a la vía judicial. Ahora, el reconocimiento judicial es cuando la firma tiene que efectuarse teniendo en cuenta las prescripciones establecidas por la ley, ¿sí? Y ahí sí, el reconocimiento se hace frente a un juez, ¿bien? E implica ¿qué cosa? Un procedimiento judicial, la existencia de un proceso judicial. Y así vamos a tener el reconocimiento expreso, presunto y forzoso, ¿sí? El expreso tiene lugar cuando la parte citada a reconocer, la firma, lo expresa manifiestamente que esa es su firma, ¿sí? Entonces, habiendo un proceso judicial en donde Daniel me cita a mí como contraparte de un contrato para que yo reconozca la firma de ese contrato, ¿para qué? Para que ese contrato tenga autenticidad. Daniel me cita, yo comparezco a tribunales y digo que esa firma en ese instrumento es mía. ¿Bien? Reconocimiento expreso. El reconocimiento presunto es cuando la parte citada en el proceso acude al proceso y guarda silencio, o bien no comparece, es decir, no se presenta a reconocer la firma. Entonces se presume que esa es su firma, por haber guardado silencio. ¿Bien? Y el reconocimiento forzoso, Daniel, ¿podés leer reconocimiento forzoso? Vamos, profe. Sí. Reconocimiento forzoso. El reconocimiento forzoso de la firma es el que se establece. Y cuando el citado al reconocimiento niega en forma expresa la autenticidad de la firma que se le atribuye. Vamos por parte. Entonces, Daniel me cita a verificar mi firma en ese instrumento en cuestión. Yo me niego a reconocerla, yo digo que esa no es mi firma. Daniel sabe que esa es mi firma, yo me niego porque no quiero reconocer las obligaciones que ese acto generan o me generan, ¿sí? Bueno, entonces Daniel se va a valer de otros medios probatorios para probar que esa es mi firma. Y acontece así el reconocimiento forzoso, ¿sí? Lee el punto 2. Cuando el firmante es incapaz al tiempo del reconocimiento, con lo que no puede efectuarlo válidamente. Bien, supongamos que yo firmé este contrato con Daniel en julio, ¿sí? Estamos en noviembre y en este plazo entre julio y noviembre me devinen una incapacidad, ya sea una incapacidad mental, lo que fuera. Entonces, yo firmé el contrato en julio siendo capaz, pero después devengo en incapaz y como incapaz no puedo efectuar un reconocimiento de la firma, ¿sí? Porque a lo mejor hablo de una incapacidad de ejercicio absoluta porque estoy internado en estado vegetativo, ¿sí? ¿Qué va a hacer Daniel? Se va a valer de otros medios probatorios para afirmar que esa firma mía, plasmada en julio, al momento en que celebramos el acto, era mía, ¿sí? Y cuando los sucesores del firmante niegan la autenticidad de la firma, ¿sí? Supongamos que
Yo firmé ese contrato en julio y ahora en noviembre se está poniendo en cuestionamiento su veracidad. Y yo fallecí en agosto, ¿sí? Entonces, mis herederos niegan la autenticidad de esa firma, porque ellos no saben si lo firmé yo o no. Entonces, en estos tres supuestos acontece el reconocimiento forzoso. ¿Qué implica el reconocimiento forzoso? Implica tomar cualquier otro medio de prueba, llevársela al juez, para que el juez diga, sí, esta firma que está en este instrumento le corresponde a Marcelo Bizarre. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí, profe. Bien, la llave, esta llave naranja que ustedes tienen al finalizar, abarca solo estos supuestos enumerados con I, ¿sí? Estos tres supuestos que acabamos de analizar. No a todos los reconocimientos, sino al reconocimiento forzoso en particular. ¿Bien? Entonces acá vimos los efectos que el instrumento privado va a tener frente a las partes, ¿sí? Y que para que tenga autenticidad es necesario el reconocimiento de firma. Y ahí analizamos las clases de reconocimiento. Ahora vamos a ver los efectos respecto de terceros. Para que el instrumento privado tenga efectos frente a terceros, es decir, todos aquellos sujetos que no son partes en la celebración de un acto jurídico, es necesario que ese instrumento adquiera fecha cierta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es la fecha cierta? Es aquella que otorga certeza de que el instrumento privado ya estaba firmado en un determinado momento. ¿Sí? Entonces, la fecha cierta a mí me va a ayudar a decir que el instrumento, que este contrato, ya estaba firmado al momento de su producción. ¿Sí? Y que no pudo haber sido firmado después de un acaecimiento determinado. Vamos con el supuesto. Viole, ¿podés leer el artículo 1035, que es el siguiente párrafo? Aunque se haya reconocido un instrumento privado, su fecha cierta en relación a los sucesores singulares de las partes o a terceros será la de su exhibición en juicio o en cualquier repartición pública para cualquier fin. Y así quedarse archivado. Hasta ahí. ¿Digo? Hasta ahí, vamos por partes. Entonces, ¿cómo yo determino la fecha cierta de un instrumento privado? Para que tenga efectos este instrumento privado frente a terceros. ¿Sí? Si yo ese instrumento público, ese contrato firmado en julio, en agosto yo lo presenté en un proceso judicial, lo exhibí, entonces, ¿cuál va a ser la fecha cierta? De que ese instrumento fue firmado antes que agosto. ¿Se entiende? Yo si exhibí un instrumento firmado en agosto, en un juicio, entonces es lógico, por lógica pura, de que ese instrumento se firmó antes del mes de agosto. ¿Sí? Entonces esto me ayuda a determinar la fecha cierta. ¿Sí? Continúo con el punto, Violet. La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren. Bien, acá yo exhibo el documento no frente a un juez en un proceso judicial, sino frente a un escribano. ¿Sí? La de su transcripción en cualquier registro público. Si ese instrumento privado se transcribió en un registro público, se lo asentó en un registro público, ese asentamiento en el registro público también me va a ayudar a determinar, supongamos que el asentamiento se produce ahora en noviembre, ¿sí? ¿Qué me hace presumir a mí? Bueno, de que ese documento antes de noviembre ya existía. ¿Sí? Y la del fallecimiento de la parte que lo firmó. Si una de las partes falleció en agosto, implica que ese instrumento privado fue firmado antes del mes de agosto. Obviamente, no lo va a firmar fallecido, ¿sí? Entonces, estos parámetros me ayudan a determinar a mí la fecha cierta. ¿Y para qué me sirve determinar la fecha cierta? Para que este acto tenga efecto frente a terceros. ¿Sí? Porque ¿cómo logro yo autenticidad del instrumento privado para que tenga efecto entre las partes? ¿Cómo lo logro? Con el reconocimiento de firma. Con que las partes lo reconozcan basta. Ahora, para que ese instrumento tenga efecto frente a terceros, es necesario la existencia de fecha cierta. ¿Sí?
La fecha cierta se considera... ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Efecto frente a terceros, profe, es cuando lo lleva por una cuestión de haber hecho una denuncia, ¿verdad? Sí, no necesariamente, pero a ver, por ejemplo, Violeta me alquiló su casa, ¿sí? Me alquiló su casa. Firmamos el contrato de alquiler. Venís vos, Daniel, y decís, sí, pero Violeta también me firmó el contrato de alquiler para mí. Vos también le alquilaste la misma casa, ¿sí? El acto jurídico celebrado entre Violeta y yo, ese acto, frente a ese acto, vos sos tercero. ¿Y qué te va a interesar a vos? Que ese acto caiga para vos hacer valer tu contrato de alquiler. Porque Violeta firmó dos contratos de alquiler sobre la misma casa. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a determinar la fecha cierta? ¿Para qué me va a servir? ¿Yo qué te voy a decir? No, mira, yo el contrato de alquiler mío lo firmé antes que vos. ¿Se entiende, Daniel? De 10, profe, sí. Bien. Los enunciados que acabamos de mencionar, no aclaré, son del artículo 1035, pero del viejo código, ¿sí? El nuevo código, ¿sí?, sostiene el requisito de la fecha cierta, pero no enumera circunstancias, ¿sí? La enumeración que acabamos de leer es una enunciación ejemplificativa que tenía el viejo código. El viejo código daba como ejemplo, ¿sí?, cómo determinar la fecha cierta. El nuevo código no enuncia ninguna circunstancia, eliminó ese artículo, ¿sí? No obstante, se expresa que se considera fecha cierta el día que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado. ¿Cuál es el hecho? La exhibición de ese documento en un juicio, en un proceso judicial. Ese es el hecho. Entonces, si yo lo presenté ineludiblemente o lógicamente, ¿qué voy a deducir? De que si lo presenté en agosto en un juicio a ese instrumento privado como prueba, ese instrumento privado fue firmado antes que el mes de agosto. Ya estaba firmado con anterioridad. No puede haber sido firmado después. ¿Y por qué dejamos el artículo viejo acá? Para ver estos supuestos, estos casos de cómo determinar la fecha cierta. Si bien el código lo eliminó, pero en la actualidad, por jurisprudencia o doctrina, se sigue estableciendo estos supuestos que me ayudan a mí a determinar la fecha cierta de un instrumento privado. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. El documento privado que no tenga fecha cierta no es oponible frente a terceros, ¿sí? Entonces, si el documento no tiene fecha cierta, no es oponible frente a terceros. Los efectos de ese contrato no se le pueden oponer frente a terceros, no va a tener efectos frente a terceros, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Acá tenemos de nuevo este esquema. Vimos instrumentos públicos, ya lo vimos ayer, lo terminamos de ver hoy. Instrumentos particulares firmados. Síganme con el cursor de la compu. Vimos instrumentos particulares firmados. ¿Cómo se llaman los instrumentos particulares firmados? Se llaman instrumentos privados, ¿sí? Ahora vamos a ver los instrumentos particulares no firmados, ¿sí? Y acá vamos a tener la existencia de estos documentos no firmados, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Diariamente se celebran ciertos actos, ¿sí? Y que como soporte no tenemos el papel. Entonces yo no firmo, ¿sí? Compro por Mercado Libre y no firmo nada, porque no tengo un soporte papel de nada. Y sin embargo estoy haciendo una compra-venta y estoy celebrando un acto jurídico que es una compra-venta, ¿sí? Estoy comprando un celular en China que me lo van a mandar por Mercado Libre. ¿Bien? Entonces, estos documentos no firmados devienen o adquieren mayor importancia en los últimos tiempos por esta situación, por la situación informática y el avance de la tecnología, en donde ya muchos actos no son plasmados en soporte papel, ¿sí? Sino que de forma informática, de forma virtual o lo que fuera, ¿sí? Otro supuesto es cuando yo opero en un cajero automático. Voy y extraigo dinero de un cajero automático, hago un depósito, lo que sea. ¿Firmo algo? No. Opero de forma automática en ese cajero automático, ¿sí?
Ahora, ¿estos documentos no firmados dejan de ser documentos por no tener firma? No, siguen siendo y reuniendo la característica de ser un documento, pero un documento no firmado, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar yo quién es parte en un documento no firmado? Bueno, en el caso del ticket que me da el cajero automático, la clave numérica que yo tengo como titular de la cuenta de la caja de ahorro va a determinar que esa transferencia la hice yo, ¿sí? Entonces, ciertas claves, por ejemplo, numéricas personales, reconocen al titular, ¿sí?, que celebró ese acto a través de un documento no firmado. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Daniel, lee el artículo 319, valor probatorio. Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Bien. El juez, al momento de valorar o de verificar el valor probatorio de un instrumento no firmado, ¿sí?, va a tener en cuenta, entre otras pautas, ¿sí?, la congruencia, la coherencia entre lo sucedido y lo narrado, ¿sí?, lo que sucedió y lo que está narrado en el documento no firmado. La precisión y claridad técnica del texto, ¿bien? Los usos y prácticas del tráfico. ¿A qué se refiere el tráfico? Si yo compré un celular por Mercado Libre, el juez, al momento de verificar la autenticidad o la veracidad, no la autenticidad, sino el valor probatorio de ese documento, ¿sí?, va a tener en cuenta los usos y prácticas en estas compras internacionales, ¿sí? Yo lo compro por internet el celular y la empresa de China me lo manda empaquetado y punto, ¿sí? Puedo llegar a tener el comprobante de pago si yo hice una transferencia bancaria. Esa transferencia bancaria es un comprobante, ¿sí? Tiene un valor probatorio que va a ser analizado teniendo en cuenta todas estas circunstancias, ¿sí? Bien. Acá vamos a ver, nos quedan 2 puntos para ver que lo voy a compartir desde el texto. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, Marce, se ve bien. Bien. El documento electrónico. Bien, ¿qué nos dice? En nuestro derecho, ¿sí?, vamos a tener ámbitos en donde justamente se ha difundido la utilización del documento electrónico, ¿sí? Y va a haber expresiones normativas que reconocen el valor jurídico de un documento electrónico. Con esto de que yo les decía, avance de la tecnología y demás, que ya muchos de los documentos, muchos de los actos jurídicos que realizamos a diario, ya no se plasman en un soporte papel, ¿sí? El documento es la cosa mueble de carácter representativo, ¿sí? Es una cosa mueble, justamente, el documento en sí. Acá tenemos todo este párrafo que era lo que yo les decía, la evolución tecnológica nos permite ver hoy cómo muchos actos que antes estaban en soporte papel, hoy los tenemos en un documento electrónico, ¿sí? El documento electrónico es equiparado al instrumento particular, ¿sí? Entonces, el documento electrónico es equiparado al instrumento particular. ¿Bien? Tiene el mismo valor. El valor jurídico del documento va a depender de la posibilidad de considerarlo auténtico y seguro, ¿sí? Y acá vamos a tener el artículo 286, expresión escrita. ¿Qué nos dice? La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta.
puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. ¿Qué me está diciendo acá de la expresión escrita? Yo cuando expreso mi voluntad de forma escrita, este artículo está reconociendo que la expresión de esa voluntad de forma escrita no necesariamente tiene que ser en formato papel, ¿sí? Puede ser a través de un medio electrónico, puede ser a través justamente de un documento electrónico. Bien, esto era lo que yo les decía acá al principio, en donde nos dice, existe en nuestro derecho diversos ámbitos donde se ha difundido la utilización de estos medios, habiendo surgido expresiones normativas que reconocen su valor jurídico, ¿sí? Una de las expresiones normativas que reconoce el valor jurídico del documento electrónico como instrumento privado es justamente este artículo 286 que nos habla de la expresión escrita, ¿sí? Y que nos dice, puede hacerse esta expresión escrita constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, ¿sí? Entendible, y que su lectura exija medios técnicos, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, por último tenemos la figura de la firma digital. En concursal vuelven a haber firma digital. Bueno, contrato, obligaciones también, pero recuerdo en concursal también se vuelve a ver la firma digital. La firma digital vamos a tener que acá analizar, en el 2001, ¿sí? Se publicó la ley 25.506, que regulaba esta situación de la firma digital, ¿sí? Y acá vamos a mencionar el artículo 2 y 3 de esta ley. Daniel, ¿puedes leer el artículo 2, que es lo que te voy a marcar? No sé si se ve, si ustedes ven en pantalla cuando marco el texto. Ahí, profe. Hasta ahí, bueno. Sí. Artículo 2 de la ley. La ley define la firma digital como el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su exclusivo control. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, la firma digital, yo no voy hasta... ¿Qué es lo que era la firma en los instrumentos privados? La rúbrica que yo hago. En el documento electrónico, esta firma digital no va a estar esta rúbrica. Entonces, ¿cómo se considera esta firma digital? Bajo este procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante. Cuando yo, por ejemplo, suscribo a un contrato de forma digital o lo que fuera, y para suscribir, como no tengo la posibilidad de firmar, doy datos personales míos, ¿sí? Entonces, bajo este procedimiento matemático, este procedimiento tecnológico, ¿sí? Queda configurada esta firma digital en un instrumento privado. ¿Bien? Continúa, Dani. Y se presume, salvo prueba en contrario, que el documento suscrito mediante firma digital no ha sido modificado desde el momento de su firma. Bien. A ver, yo lo firmé en julio. Entonces, estamos en noviembre. Se presume que ese documento no fue modificado después de que yo lo firmé. Pero se presume, puedo yo probar que sí fue modificado tal vez para perjudicar. ¿Bien? Viole, ¿podés leer el artículo 3, que es lo que estoy marcando? Viole, ¿podés leerlo? O Daniel. Artículo 3. Cuando los preceptos legales requieren la firma manuscrita del titular de un documento, la misma se tendrá por cumplida con la firma digital, otorgándole el mismo valor probatorio a ambos tipos de firma. Bien. Entonces, acá tienen que tener muy en claro que lo importante que remarcó esta ley en el año 2001 fue equiparar la firma digital y darle el mismo valor probatorio que tenía la firma manuscrita. Entonces, la firma manuscrita y la firma digital quedan equiparadas en cuanto a su valor probatorio.
ambas van a tener el mismo valor probatorio, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto es lo que yo les decía, se produce una equivalencia funcional entre la firma digital y la firma manuscrita, ¿sí? Se les da la misma equivalencia, el mismo valor probatorio, salvo en los supuestos del artículo 4 de la ley, ¿sí? En donde no opera la firma digital, no procede la firma digital. ¿Cuáles son los supuestos? Disposiciones por causa de muerte, un testamento, por ejemplo, necesito la firma manuscrita, actos jurídicos de derecho de familia, ¿sí? Si yo contraigo matrimonio, es un acto jurídico que hace el derecho de familia. ¿Puedo contraer matrimonio mediante firma digital? No, me tengo que presentar frente al funcionario del registro civil y firmar, ¿sí? Actos personalísimos en general, ¿sí? Y actos que deben instrumentarse bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ¿sí? Entonces, hay ciertos actos que la existencia de firma digital es incompatible para que pueda existir o acontecer, ¿sí? Firmamos la escritura pública de la casa, es muy difícil que eso se dé bajo la firma digital. Necesito de la concurrencia de las personas, de las partes, en la escribanía, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, la firma digital y la firma manuscrita, por esta ley del 2001, quedaron equiparadas. Ahora, salvo en los supuestos del artículo 4, en donde la firma digital no opera, no funciona, que son los supuestos que acabamos de mencionar en estos 4 incisos del artículo 4 de esta ley del año 2001. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien, unidad 11. Terminamos acá hasta instrumentos particulares. Nos queda de la unidad 11 contabilidad y estados contables, ¿sí? Contabilidad y estados contables, ya después le vamos a decir de la cátedra A qué punto es este que nos va a quedar para ver el lunes. Contabilidad y estados contables los vamos a ver el lunes. Para ahora más bien avanzar en lo que es la unidad 12, que son los vicios propios de los actos jurídicos. Vamos a ver la introducción, ¿sí? Y después continuamos obviamente el lunes viendo la 12 y terminamos con la 13, ¿sí? Bien, bueno chicos, ¿tienen dudas de unidad 11? ¿O empezamos directamente con unidad 12? La 12, vamos, profe. Bueno, vamos a hacer una introducción de esta unidad porque no vamos a llegar a avanzar mucho hoy. El lunes vamos a tener una clase intensa. Sí, va a ser una clase más larga. Sí. Bueno, ¿qué vamos a ver en unidad 12? Los vicios propios de los actos jurídicos. Nosotros vimos en unidades anteriores los vicios de la voluntad. Acá vamos a analizar vicios de los actos jurídicos. ¿Qué son los vicios de los actos jurídicos? Defectos, imperfecciones, anomalías que van a provocar la ineficacia de ese acto jurídico. El acto jurídico que se ha celebrado con alguno de estos vicios va a ser ineficaz. ¿Y qué significa que sea ineficaz? Que no va a producir ningún efecto en la práctica, ¿sí? Porque no va a ser válido. Y estos vicios propios de los actos jurídicos van a vulnerar un principio general del derecho, un principio general en materia de derecho privado, que es el principio de la buena fe, que lo venimos mencionando desde unidad 1, porque es un principio rector en materia de derecho privado. Estos vicios de los actos jurídicos van a vulnerar este principio de la buena fe, que es un requisito esencial, es un principio que debe estar presente en la celebración de cualquier acto jurídico, no solamente en la celebración del acto, sino también en la ejecución y en la interpretación del negocio jurídico, debe estar presente esta buena fe siempre. Por eso es que al inicio de esta unidad ustedes van a tener en el punto 1 tratado este tema de la buena fe. ¿Sí? El programa nos pide la buena fe en los actos jurídicos. Entonces, estos vicios de los actos, estos defectos, imperfecciones que provocan la ineficacia del acto jurídico, vulneran este principio de carácter general que es la buena fe.
que tiene que estar presente en la celebración, en la ejecución y en la interpretación de los actos jurídicos. ¿Qué se entiende por buena fe? Vamos a entender por buena fe la honestidad, la lealtad, la rectitud, la verdad. Estos caracteres tienen que estar presentes al momento de celebrar el acto y en ambas partes. Ambas partes tienen que actuar de buena fe al momento de celebrar o ejecutar un negocio jurídico. Y debe estar presente en todas las etapas del acto jurídico, la buena fe. Y si se viola este principio de la buena fe, entonces estaríamos hablando de que se obró de mala fe. Cuando se viola el principio de la buena fe, se obra de mala fe. Y técnicamente, si hablamos de mala fe, hablamos de que existe un vicio en el acto jurídico. Y este acto jurídico, por lo tanto, va a ser ineficaz. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno. Estos vicios que dijimos que son imperfecciones que van a tener los actos jurídicos cuando violen el principio de la buena fe, cuando comprometan o ataquen la buena fe, van a ser tres: la simulación, el fraude y la lesión. Estos vicios, cuando estén presentes en el acto jurídico, va a tener el resultado de este acto jurídico de ser ineficaz, de no producir ningún efecto. Hoy vamos a alcanzar a ver quizás un poco de la simulación. Pero antes de entrar a analizar los vicios en particular, tenemos que hacer una distinción entre los vicios que atacan los actos voluntarios y los vicios del acto jurídico. Cuando estudiamos los vicios de los actos voluntarios, ¿qué era lo que se afectaba? ¿Qué afectaban los vicios de los actos voluntarios? A ver si se acuerdan. Bueno, cuando hablábamos de nada, ¿se acuerdan, chicos? Si lo saben a esto, cuando hablábamos de actos voluntarios y de los vicios de los actos voluntarios, esos vicios afectaban la voluntad de las personas. La voluntad que generalmente se afectaba era de una de las partes. La voluntad de una de las partes se encontraba viciada. Entonces, el acto voluntario afectaba la voluntad de uno de los otorgantes, de una de las partes, tanto si hablamos de simples actos jurídicos como cuando hablamos de simples actos voluntarios lícitos o cuando hablábamos de actos jurídicos. Se afectaba la voluntad de una de las partes. Acá, cuando hablamos de vicios del acto jurídico, no vamos a hablar de que el vicio está presente en la voluntad de una de las partes, sino que vamos a hablar de que el vicio va a estar en la causa de la celebración del acto. El acto se celebra de una manera inadecuada, de una forma que puede ser adecuada, pero encubriendo una finalidad que es ilícita, contrario a la moral, a las buenas costumbres, contrario a lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, no se ataca directamente la voluntad de los otorgantes, sino que el vicio va a estar en la causa de la celebración del acto. Solamente vamos a hablar de vicios de los actos jurídicos cuando hablemos de actos voluntarios. No van a atacar directamente la voluntad de los otorgantes, sino la causa de celebración del acto, porque a pesar de que el acto se puede celebrar de una manera adecuada, como establece la ley, de manera regular, adecuada, puede estar encubriendo una finalidad que es ilícita, que es contraria a la moral, contraria a las buenas costumbres, contraria a lo que establece el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos entonces de vicios propios de los actos jurídicos, la voluntad de los otorgantes podríamos decir que es sana. La voluntad no va a estar viciada, la voluntad es sana. No se va a encontrar afectada la voluntad de los otorgantes. Lo que se va a encontrar afectado es la buena fe. Se va a encontrar afectada la buena fe, al cual las partes van a adecuar sus conductas de tal forma que se va a afectar este principio al momento de celebrar el acto. Dijimos que la buena fe tiene que estar presente tanto al momento de celebrar el acto como al momento de ejecutarlo o de interpretarlo. Tiene que estar presente en todas las etapas del acto jurídico. Por lo tanto, el vicio del acto jurídico va a afectar la buena fe de las partes. Entonces, si no existe la buena fe, si las partes obran contrariando este principio de la buena fe, hablamos de que existe mala fe.
vicio del acto jurídico, entonces, la voluntad de los otorgantes es sana, pero ahí se encuentra afectada la buena fe de las partes. ¿Quedó clara esta diferencia, chicos? Daniel, Viole. Ok, sigo entonces. Este principio de la buena fe, dijimos que es un principio rector en materia de derecho privado que tiene que estar presente siempre al momento de celebrarse un acto jurídico, tanto al momento de la celebración como al momento de la ejecución y de la interpretación de los actos jurídicos o de los negocios jurídicos. Es un principio general. ¿Cómo la vamos a definir o cómo vamos a entender este principio? Como la convicción de actuar conforme a derecho. Y esto es un requisito para que el acto jurídico sea válido. Así se van a distinguir dos aspectos de este principio, la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. Cuando hablamos de buena fe subjetiva, hablamos de la buena fe creencia. Y cuando hablamos de la buena fe objetiva, hablamos de la buena fe lealtad. Cuando hablamos del primer supuesto de la buena fe subjetiva, de la buena fe creencia, hablamos de que la persona está autoconvencida de que está obrando conforme a derecho, que está obrando conforme a lo establecido por el ordenamiento jurídico. Entonces ahí está su buena fe, en que está convencida de que actúa conforme a derecho. Obra de buena fe esta persona porque está persuadido de que su actuar está autorizado por el ordenamiento jurídico. Siempre que ese convencimiento que tiene no provenga de una negligencia o de una imprudencia, porque ahí estaríamos hablando de otro supuesto. Buena fe creencia, entonces, la persona obra autoconvencida de que actúa conforme a derecho. Obra de buena fe cuando está persuadido de que actúa conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico, siempre y cuando ese convencimiento no provenga de una negligencia o de una imprudencia. Y la buena fe lealtad es la conducta, hace referencia a la conducta de la persona, que debe ser leal, debe ser honesta al momento de la celebración del acto, al momento de la ejecución del contrato y al momento de la interpretación de los actos jurídicos. La conducta leal y honesta de la persona debe observarse en todo momento, en todas las etapas del acto jurídico, al momento de la celebración, de la ejecución y de la interpretación del mismo. Es una actitud positiva de cooperación, generación de confianza también en las propias declaraciones que emite esta persona, mantener también la palabra empeñada por ella, y es un límite al ejercicio de derechos subjetivos. La buena fe lealtad hace referencia a la conducta de la persona que debe ser leal, honesta, tanto al momento de celebrar el acto como al momento de ejecutarlo y al momento de interpretar el mismo. Si hablan tanto al momento de hablar de buena fe subjetiva como al momento de hablar de buena fe objetiva, creencia o lealtad, y al momento de definir qué se entiende por buena fe en nuestro ordenamiento, qué entiende nuestro ordenamiento jurídico por este principio de la buena fe, no hay dudas de que tiene contenido moral este principio, no hay dudas del contenido moral que tiene. Y ahora vamos a ver qué pasaba en Vélez con este principio de la buena fe y qué pasa en nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, en Vélez, en un principio no estuvo regulado de manera específica. Si bien lo teníamos en varias normas, pero nunca estuvo regulado de manera específica en un artículo que me hablara solamente de la buena fe, como si lo tenemos hoy en día en el Código Civil y Comercial. En Vélez lo teníamos diseminado en distintos institutos. Pero después con la reforma 17.711 se incorpora el artículo 1198 en materia de contratos, que nos dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y con previsión. Este artículo
Es una caracterización del principio de la buena fe, pero haciendo referencia a la materia de contratos. Y no es más que lo que hemos analizado recién respecto a la buena fe subjetiva y objetiva, a la buena fe, creencia y lealtad. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Debe estar presente la buena fe en todas las etapas de la celebración del acto jurídico, de acuerdo a lo que las partes entendieron, pudieron entender y obrando con cuidado y con previsión. Esto era lo que teníamos en Vélez en materia de buena fe. Era el artículo más específico que teníamos en torno a este principio. Después, con la reforma del Código Civil Comercial, si bien se sigue la misma línea de Vélez, se introduce en el título preliminar, al comienzo del Código, en el artículo 9, este principio de la buena fe. Y dice que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Esto ya lo desarrollamos para el primer parcial, así que vamos a remitirnos, igual que nos remitimos ayer, tanto para el artículo 9, 10 y 11, que hacen referencia a los tres, a la buena fe. Nos remitimos al título preliminar, a la unidad 1, en donde ahí tienen, analizamos cada uno de estos artículos y con el respectivo comentario del Código Civil y Comercial comentado de Herrera. Así que no nos vamos a detener en esto, preferimos avanzar en contenido porque esto ya lo vimos, ya lo tienen aparte. Entonces, hoy en nuestro código lo tenemos regulado de manera específica. En el artículo 9 tenemos el principio de buena fe y los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Bueno, chicos, ¿hay dudas sobre buena fe? ¿Vamos bien? ¿Sigo avanzando? ¿Están ahí? Sí, profe, sí. Sí, Daniel, bueno, me quedo tranquila entonces. Vamos a ver entonces algo de simulación, por lo menos a definirlo y ver cómo está en el código caracterizado. Dijimos que los vicios del acto jurídico afectaban el principio de la buena fe y que estos defectos que va a tener el acto jurídico, que puede tener en su caso particular, pueden ser tres: la simulación, el fraude o la lesión. El primero que vamos a tratar es la simulación. Acá vamos a tener la definición de qué es la simulación. Y la simulación tenemos que saber que es una declaración de un contenido de la voluntad que no es real. Es la declaración de un contenido de voluntad no real que es emitido por las partes de manera consciente, de común acuerdo, para producir con fines de engaño la apariencia de un acto que no existe o que es distinto del cual las partes efectuaron. Entonces, la simulación es una declaración de contenido de la voluntad real. Perdón, no real. Es una declaración de contenido de la voluntad no real, porque nosotros vamos a tener una voluntad interna. Lo que quiere el sujeto va a ser distinto a lo que va a exteriorizar, a lo que va a estar demostrando en ese acto. Por eso es una declaración de contenido de voluntad no real, porque la voluntad que estoy emitiendo para ese acto en realidad no es real, es distinto a lo que yo quiero internamente y va a ser distinto a los efectos que en realidad va a terminar teniendo ese acto. Entonces, esta declaración de contenido de la voluntad no real la van a emitir las partes de manera consciente, porque quieren hacerlo, no porque se confundieron, porque entendieron mal las cláusulas, no, van a hacerlo porque quieren hacerlo de manera consciente y de común acuerdo. Las partes se van a poner de acuerdo para llevar a cabo esta simulación, para perjudicar a terceros, para beneficiarse ellos mismos, para los fines que ellos deseen, pero hay que tener presente que es de común acuerdo. Y esto también lo va a diferenciar de otros institutos que ya lo vamos a ver. Con fines de engaño. Esta es la finalidad que van a tener las partes: defraudar a un tercero, engañar a un tercero, perjudicar a un tercero, tener un provecho para sí mismo. Y la apariencia de un acto que en realidad no existe o que es distinto al que las partes efectuaron. Si hay algo que tienen que saber y tener muy claro,
son los elementos los elementos que caracterizan este concepto de simulación. Porque si ustedes tienen que analizar un caso práctico, van a tener que ir analizándolo conforme esta definición y conforme lo que nos dice el código también, para saber si estamos hablando de simulación o si estamos hablando de otro tipo de vicio. Así que es muy importante que tengan claro este concepto. El código no nos da una definición de qué es la simulación, no la tenemos en un artículo definida, pero sí tenemos la caracterización de la simulación. Y nos dice el código que la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Esta caracterización que hace el código de la simulación es importante y que nos dice, primero, que la simulación va a estar presente cuando se encubre el carácter de un acto bajo la apariencia de otro. Celebramos un acto, pero en realidad estamos encubriendo otro acto detrás de este. No es el acto verdadero el que estamos realizando, sino que detrás de él hay otro acto. Tiene cláusulas este acto que no son sinceras, puede contener fechas que no son verdaderas, o cuando por este mismo acto se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. ¿Qué significa personas interpuestas? Que no son aquellas personas a quienes en realidad se constituyen o transmiten estos derechos, sino que en el acto va a, por ejemplo, figurar el nombre de ciertas personas, pero en realidad los derechos o los bienes se van a transmitir a otra persona. Por eso, personas interpuestas. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta al momento de analizar un caso práctico y tienen que estar presentes para caracterizar la simulación. Va a tener tres elementos principales la simulación. Primero, una contradicción entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Una cosa va a ser lo que yo quiero y otra cosa va a ser lo que estoy exteriorizando. En segundo lugar, este elemento también es muy importante, que es el acuerdo entre las partes. Las partes se ponen de acuerdo para llevar a cabo esta simulación. Y el ánimo de engañar. Estos tres elementos tienen que estar presentes para que podamos hablar de que existe una simulación, de que existe este vicio. Primero, la contradicción entre la voluntad interna y la voluntad declarada significa que no debe haber coincidencia entre la voluntad interna, que es la voluntad real, y la voluntad que estoy declarando, que es la voluntad ficticia. No tiene que haber coincidencia para que podamos hablar de una simulación. Así, el acto va a tener una doble faz. Una faz va a ser la faz secreta, que es en realidad el acto verdadero que quieren las partes. Y va a tener una faz pública que no se va a corresponder con la realidad. Lo que van a exteriorizar las partes en realidad no corresponde con la realidad. ¿Cuál va a ser la realidad? Lo que las partes quieren, la faz secreta, el verdadero querer que tienen las partes. No hay coincidencia entonces entre la voluntad interna y la voluntad declarada, lo que voy a exteriorizar en ese acto. En segundo lugar, el acuerdo de las partes, que sirve de causa a la contradicción. Debe haber acuerdo entre las partes que llevan a cabo este acto jurídico simulado, y esto es lo que va a diferenciar también a los vicios de los actos jurídicos con los vicios de la voluntad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los vicios de la voluntad y hablamos, por ejemplo, del dolo, una de las partes obraba de manera dolosa, entonces ahí se encontraba el vicio de la voluntad de la otra parte. En cambio, acá, cuando hablamos de vicios de los actos jurídicos, ambas partes se ponen de acuerdo. Acá no hay engaño de una parte hacia la otra. Las dos partes están de acuerdo en celebrar este acto simulado para encubrir detrás de esto otro acto, que va a tener otros fines este acto, en realidad. Por eso es muy importante que al momento de analizar un caso práctico
encuentren estos 3 elementos que tienen que estar presentes para hablar de simulación. Y el ánimo de engañar. Perdón, Daniel, no te escuché. Un ejemplo de eso, ¿cómo sería? Sí, ya lo vamos a ver porque vamos a analizar las clases de simulación y ahí vamos a dar varios ejemplos. Okay. Y el ánimo, sí, ahora estamos hablando del concepto y elementos, pero sí, ahí vamos a ir a los ejemplos, así queda bien claro. Pero ahora tengan en cuenta que estos elementos tienen que estar presentes, siempre. Y el ánimo de engañar, es decir, la intención de engañar a terceros. La causa o el motivo por el cual las partes llevan adelante esta simulación es para engañar a un tercero. Crear la apariencia de un acto para engañar a un tercero. El engaño entonces hace a la esencia misma de la simulación, pero no el daño. El hecho de que exista daño con este acto jurídico que celebramos no implica implícitamente que exista simulación. Quizás exista, sí, pero acá lo esencial, lo primordial, va a ser el ánimo de engañar. El engaño, nosotros encubrimos un acto, celebramos un acto bajo la apariencia de otro para engañar a una persona. En el mundo de los negocios, en el mundo real, se llevan adelante todo tipo de simulaciones. Incluso vamos a tener un tipo de simulación que va a ser lícita. Siempre vamos a encontrar supuestos de simulación, incluso lícitos. Pero no hay dudas de que si se simula, no solamente va a ser para engañar o para perjudicar a terceros, sino podemos tener otras finalidades, incluso simulaciones lícitas, que ya vamos a ver cuando analicemos los tipos. Pero tengan en cuenta que para que se configure la simulación, se tienen que dar todos estos elementos. ¿Cuál va a ser la naturaleza jurídica de este acto simulado? Bueno, la doctrina no es uniforme respecto a la naturaleza jurídica del acto simulado. Sí vamos a tener una primera opinión, que va a ser una opinión mayoritaria, que nos va a decir que el acto simulado padece de un vicio en su estructura y por lo tanto, como la simulación es un vicio, el acto va a ser anulable, ¿sí? No va a generar ningún efecto. Esta vendrá a ser la doctrina mayoritaria. La simulación es un vicio, entonces si se celebra un acto con la presencia de un vicio de la simulación en este caso, el vicio torna anulable ese acto jurídico. Sin embargo, donde va a discutir la doctrina es en esta otra postura, porque hay otros autores que entienden que el acto simulado no es nulo ni anulable en sí mismo, sino que es un acto inexistente. Si se lleva adelante un negocio jurídico con este vicio de la simulación, en realidad el acto no existe, porque lo que se está encubriendo es la existencia de otro acto. Entonces, esta parte de la doctrina dice que en realidad el acto simulado es inexistente para el ordenamiento jurídico. Quienes celebran este acto simulado no quieren ni el acto jurídico que aparenta ser, ni ninguno de los efectos que en realidad manifiestan querer. No hay coincidencia entre la voluntad interna y lo que estoy exteriorizando. Entonces el acto no existe, tiene que haber coincidencia. Falta entonces el elemento voluntario, que es indispensable para celebrar los actos jurídicos. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Y sí, bueno, nos va a quedar la segunda parte de simulación para el lunes. Sobre todo la clasificación, porque acá hay que explicar varios supuestos. Pero en torno a lo que acabamos de ver, ¿hay dudas? No, profe, por lo menos yo. ¿No? Bueno, Marce, no sé qué te parece, pero simulación para no cortar el tema, me parece mejor seguir el lunes. Bueno, no sé qué estará haciendo Marce, pero podríamos... Dale. Perdón, estaba llevando la... No hay problema.
Le decía a los chicos que me parece mejor, para no cortar el tema de simulación y sobre todo la clasificación, que tiene varios supuestos, de seguir viendo eso el lunes. Junto con la continuación de toda la unidad 12, perdón, así ya después cerramos la 13 también. Dale. ¿Ah? Sí, me parece mejor. Lo que sí, bueno, Daniel, si querés, damos un ejemplo un poco sencillo de simulación y después el lunes lo analizamos con la clasificación. Así te queda claro sobre todo los supuestos que analizamos. Por ejemplo, cuando una empresa no paga a sus acreedores, tiene muchas deudas, puede entrar en concurso o en quiebra. Esto lo van a ver en concursal, ¿no? Más adelante, pero por ahora tienen que saber que el concurso vendría a ser algo más leve que la quiebra. En el concurso yo puedo arreglar una forma de pago, convenir con los acreedores, con un plazo y algunas que otras comodidades para poder pagar. Porque hay cesación de pagos, hay falta de pagos. Entonces, el concurso de quiebras es menos grave que el concurso es menos grave que la quiebra. Puede ser que yo tenga una empresa, estoy en cesación de pagos, no he pagado ni siquiera a los trabajadores de mi empresa, no he pagado a mis proveedores, no pagué a los acreedores. Entonces, en vez de entrar en quiebra, pido un concurso cuando en realidad no estoy en cesación de pagos. Usé el dinero para otra cosa. Entonces simulé una falta de pagos, una cesación de pagos, ¿para qué? Para engañar a mis acreedores, para engañar a los trabajadores, para no pagarles, entrar en un concurso, de esta forma, alargar los plazos y pagar en otro momento cuando a mí me quede cómodo. ¿Queda claro más o menos qué simulé? Sí, profe. Sí, bueno, eso lo vamos a terminar de analizar bien el lunes para ver ahí si se trata de una simulación absoluta, relativa, lícita o ilícita. En este caso sería ilícita, ¿sí? Pero para que vaya cerrando un poco la idea de lo que acabamos de ver. Ok, profe. Bueno, chicos, entonces continuamos el lunes. Por favor, vayan estudiando y manden dudas, ¿sí? Y bueno, el lunes ya continuamos para terminar. Les vamos a avisar si empezamos antes o terminamos después, ya eso lo vamos a avisar el horario de la clase del lunes, ¿sí? Sí. Y la clase de hoy va a estar subida en YouTube. Cierto. Ok, profe. Bueno, chicos, que anden bien entonces, que descansen. Buen fin de vemos, bien, que tengan buen fin de... y nos vemos el lunes. Totalmente. Chao, chicos, nos vemos.